Hola aprendices hacker, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver qué estudiar de ciberseguridad en el año 2024. ¡Dentro vídeo! Habéis sido muchos los que me habéis comentado en el vídeo de cómo estudiar ciberseguridad en el año 2024, qué era lo que yo debía empezar a estudiar para poder comenzar en ciberseguridad, y para ello estoy aquí, porque he visto que muchos habéis tenido dudas sobre si empezar una carrera, si empezar un ciclo formativo o si comenzar por vuestra cuenta sin tener conocimientos previos y por lo tanto comenzar cuanto antes. Como os decía en el vídeo anterior, para mí era importante que empezaseis cuanto antes con Hack the Box, ya que al final el hecho de que comencéis a hacer máquinas iba a implicaros pues el aprender a pensar y a resolver problemas, poder aprender esos conocimientos necesarios y sobre todo saber si realmente es una profesión que os gusta, porque para mí es muy importante, que me habéis hablado muchos de por tema salidas, de por tema de que queréis probarlo porque es algo que motiva. Es muy importante saber si realmente os gusta, porque es una profesión que al final requiere de mucho tiempo, al final puede costar mucho el hecho de que tener que estar todo el rato pensando, de tener que tener un amplio conocimiento técnico y teórico de muchos de los sistemas que vamos a trabajar, y por ello creo que es importante que comencéis cuanto antes para saber si este trabajo os puede gustar y si vuestro futuro día a día os puede motivar. Por ello voy a mostraros o voy a proponeros dos vías. Para mí es importante, o creo que la mejor vía, es que no os centréis tanto en el contenido teórico, como decía en el anterior vídeo, y como insisto y quiero repetir, que comencéis con Hack the Box, con las máquinas más sencillas que os van a proponer pues una serie de retos técnicos y os van a aportar la teoría al principio que consideran que es necesario, como para que tengáis una máquina que resolver y que tengáis esa motivación y que eso os abra y veáis que realmente es necesario para poder aplicarlo. Por ello creo que el hecho de que os pongáis con máquinas y que al final estéis metidos en harina os va a hacer que vayáis mucho más rápido y que tengáis un conocimiento más centrado y que podáis ir viendo y tirar ahí del hilo e ir aprendiendo todo lo necesario. Pero a pesar de ello, a pesar de proponeros estos, os traigo las 5 cosas que debéis estudiar, o los 5 campos que son necesarios para cualquier profesión en ciberseguridad para que podáis comenzarlos, y aparte os pondré una serie de recursos para que podáis estudiarlos, sobre todo que estén orientados pues eso, a los wargames, que se entienden pues estos juegos en los que tienes que aplicar una teoría para resolver una serie de acertijos que se parecen tanto a las máquinas y que al final os van a acercar más a este objetivo final que os vengo contando. En primer lugar, el conocimiento importante y necesario es Linux. Como ya todos sabéis, pues existe Kali Linux, que es nuestra distribución de confianza para comenzar y que cuenta con todas las herramientas para poder desarrollar nuestras pruebas de penetración y poder también aprender a cómo utilizarlas y probar en esta serie de páginas de máquinas con los diferentes protocolos, pues como puede ser conectarnos a través de una consola, ya sean entornos Windows y Linux. Por lo tanto es importante que conozcamos Linux, y de Linux pues es importante que al final conocer pues eso, los permisos, el sistema de archivos, los comandos, porque al final, como muchos ya sabéis, pues aunque Windows no cuente con tantos comandos, muchas de las herramientas que vamos a utilizar, por no decir todas, las vamos a hacer desde la consola de comandos, y es importante que nos quitemos el miedo a la consola de comandos porque es nuestra amiga, es una forma mucho más eficiente para movernos dentro del sistema y que por lo tanto desarrollar nuestras actividades del día a día. Por ello os traigo pues un wargame súper típico, que es el Over the Wire, en su opción, en su juego Bandit, creo que se llama, que en el que vais a poder ver pues esta serie de comandos aplicados a este juego, que os va a permitir en unos 34 niveles, creo que son, os van a permitir desarrollar vuestro ingenio, y que al final poco a poco vais a poder ir desarrollando vuestras habilidades y ver si realmente este mundo os gusta. De todas formas, como os digo, abajo en la descripción voy a dejaros links con muchas más fuentes en las que vais a poder ver y en las que vais a poder desarrollar otras habilidades. El segundo conocimiento importante, el siguiente campo importante de conocer, es Windows. Sé que para muchos el Windows es el gran olvidado y que es importante al final que conozcamos pues los mismos aspectos o muy parecidos, el sistema de archivos, la consola de comandos en sus dos vertientes, como puede ser la CMD y la PowerShell, también conocer cómo funcionan los permisos, cómo funcionan los registros, y también conocer Active Directory, porque creo que es algo muy importante, ya que hay que contar que casi todos los entramados
empresariales pues cuentan con entornos Microsoft y por lo tanto Active Directory, que por lo tanto es importante que los conozcamos. Aquí me ha sido más complicado encontrar Wargames para poder desarrollar estas habilidades y pues os voy a dejar la opción, o para mí la que más me ha gustado es la de Hack the Box en su versión de la Academia de Fundamentos de Windows. También tenéis otra opción como puede ser en Try Hack Me para poder hacer también los fundamentos, que creo que al final, como están centrados en adquirir los conocimientos necesarios para el hacking, no se van a perder en tonterías o cosas menos importantes que al final os hagan perder el tiempo. El tercer campo que es importante que conozcáis y que por lo tanto desarrolléis, pues es el de redes. Es importante que conozcáis desde los protocolos más básicos, lo que es una IP, cómo funcionan las redes, también que conozcáis de qué forma se puede trabajar en los diferentes entornos, ya sean Windows y Linux, para que podáis hacer la configuración y que para el final podáis conocer también qué vías de entrada existen para poder atacar una máquina o una web y que por lo tanto son muy necesarios. En este caso también me ha resultado un poco más complicado, ya que es importante que tengáis los conocimientos básicos necesarios antes de empezar un wargame, ya que en este caso puede ser que os perdáis mucho y aunque os vaya a dejar abajo una opción dentro de Over the Wire, es importante que conozcáis pues la teoría básica para que podáis comenzar cuanto antes. Cuarta es criptografía. Tenéis que aprender pues cómo son los tipos de clave, qué tipos de encriptado hay, las sumas de verificación y por lo tanto también saber cómo funcionan las contraseñas, cómo se pueden romper los hashes y por lo tanto cómo funcionan al final estos para poder suplantar identidades y al final pues conseguir acceso a sistemas en los que en teoría no estáis autorizados. Y para ello también os traigo otro wargame que es Atenea, que está desarrollado por la CCNT española, en la que al final vais a tener pues muchas opciones y muchos juegos para que podáis ver cómo funcionan e intentar desarrollar pues eso, también vuestra habilidad de también a aprender a diferenciar y a entender cuáles son los diferentes códigos para saber si se está hablando de base 64 o si al final está siendo un tipo de encriptado uno u otro, y al final ser más precisos cuando estamos realizando por ejemplo un ataque de fuerza bruta. Por último, pero no menos importante, para mí la más importante, la quinta, sería la programación, ya que es importante que aprendáis a programar en 3 lenguajes básicamente, aunque al final lo más seguro es que desarrolléis vuestras habilidades o lo acabéis adaptando más a utilizar uno en concreto, como podría ser Python, que al final puede usarse en lenguajes multiplataforma y que os va a ayudar a poder ejecutarse en diferentes sistemas. Tenéis que aprender también a usar Bash, que es el lenguaje de programación utilizado por la consola de comandos de Linux, y que al final os va a permitir pues automatizar tareas, hacer ejecuciones de manera más rápida, y que al final es un conjunto, se entiende por este conocimiento que tenéis que tener un buen conocimiento y desarrollo de los comandos de Linux. Por ello es importante que aprendáis lo máximo posible, sobre todo para facilitaros tareas en el día de mañana a la hora de que utilicéis sistemas Linux para hacer vuestras auditorías, para hacer las cosas de manera más rápido y mejor. Ya sabéis que en el caso de programación también tenéis que aprender a programar con PowerShell, ya que es importante que conozcáis esta potente herramienta de Microsoft que nos va a ayudar también a trabajar de manera más rápida, no únicamente en el entorno Windows, sino que además en Active Directory, en Microsoft Exchange, nos va a permitir pues eso, realizar una serie de tareas y que nos va a permitir también pues usar una serie de scripts que nos van a facilitar la vida y que nos va a permitir pues eso, aprender a poder evadir antivirus y hacer nuestras acciones de manera mejor y más rápida. Por último está Python, que como muchos sabéis pues es un lenguaje multiplataforma, es un lenguaje que está de moda y es un lenguaje que nos va a facilitar mucho el trabajo, ya que es un lenguaje a muy alto nivel, que se lee muy bien, que no requiere por ejemplo del punto y coma al final, que nos va a permitir a través de librerías realizar muchas de las acciones y que nos va a permitir, como os decía, ejecutarse en diferentes sistemas. Por lo tanto, os traigo aquí la página de CodeWars, que es una página que nos va a permitir hacer pequeños retos de programación en los 3 tipos de lenguaje, lo cual pues al final el hecho de aprender los fundamentos de alguno de ellos, como pueden ser pues eso, los bucles, los condicionales, nos va a permitir que lo entendamos en todos y que nos va a permitir pues eso, realizar estos tipos de ejercicios de programación en los 3 lenguajes y nos va a permitir desarrollarnos en los 3 y por lo tanto tener un gran conocimiento.
En teoría, cuando tengáis los conocimientos básicos de estas 5 cosas, ya podréis pasar al mundo del hacking o al pentesting. Si todavía no sentís que podéis estar preparados o queréis a lo mejor tener un conocimiento base de cuáles son las fases para poder hacer una prueba de penetración, también os traigo aquí abajo el link para que podáis hacer el curso de OPSEC, de Metasploit, en el que vais a poder aprender a usar esta herramienta que se utiliza para absolutamente todo y que se utiliza en muchas empresas para ver las diferentes fases y para que podáis entender perfectamente desde un punto inicial a un punto final cómo sería una prueba de penetración y que al final tengáis ese conjunto global que os va a ayudar más adelante a que podáis entender perfectamente cómo se realizan en las diferentes máquinas, en qué procesos encontráis y qué herramientas tenéis que utilizar. Por último, me gustaría insistir en la idea de que al final en el hacking, hacer pentesting, solo se aprende haciendo pentesting, así que cuando preguntéis o os preguntéis que cuál es la carrera, cuál es el curso que me tengo que hacer para poder aprender sobre hacking, no hay ninguno en concreto que lo haga. Si aún así queréis tener un certificado porque pensáis que la forma de acceder al mundo laboral o de saber si os gusta o de encontrar un trabajo, os traigo 3 opciones de las que podéis estudiar para certificaros, que al final os van a dotar de todos estos conocimientos y que al final tengáis algo que os dé la confianza como para llamar a las empresas y poder demostrar que tenéis esos conocimientos. Y para ello pues traigo 3 básicos en la vida. Voy a poner en primer lugar el curso de pentesting de Hack the Box, que al final es el que mejor está desarrollado, que es el que al final tiene una teoría más asociada que os puede ayudar a través de la academia a adquirir todos esos conocimientos y que en teoría es más complicado que la USCP y que al final pues os va a poder demostrar de una forma esta serie de conocimientos y que habéis sido capaces de demostrar que tenéis los conocimientos suficientes y necesarios como para realizar una prueba de penetración en cualquier empresa de principio a fin. De la OSCP no tengo mucho más que decir porque es el claro ejemplo, es el certificado por excelencia, el que todo el mundo conoce y que al final pues es el más validado y el que todo el mundo os reconocerá, y en cuanto lo tengáis pues nadie va a dudar de vuestras capacidades, pero entiendo que para muchos pues pueda ser una opción un poco inviable, una cuestión económica y una cuestión de que al final pues entendéis que se pueden adquirir de otra forma y que a lo mejor preferís hacerlo de una forma más centrada, como puede ser en esta última, que es el certificado del Practical Ethical Hacking de TCM, que nos va a permitir también tener un examen en un entorno de Active Directory con más días y que al final vamos a tener que demostrar nuestro conocimiento para hacer reportes, ya que vamos a tener que defenderlo delante de uno de los trabajadores de TCM en 15 minutos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que haya aclarado muchas de tus dudas y que te haya quedado claro qué es lo que quieres estudiar o qué es lo que necesitas para poder comenzar en ciberseguridad. No te olvides de dejarle un buen like, de dejarme en comentarios qué te ha parecido, no olvides de suscribirte y hasta el próximo vídeo.